Ustedes saben que hacemos permanentemente el intento de contactos con nicoleños que están en otro sitio, no en su ciudad. Se da el caso de muchos extranjeros que hemos tenido la oportunidad de encontrar, pero también muchos con nacionales que siguen estando en la Argentina, pero en otro sitio. Tal es el caso de un querido amigo y ex compañero, Fernando Macalusi. Qué gusto saludarte, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buen día, un gustazo también el mío. Vos sabés que estaba leyendo el otro día algunos artículos, por allí nombraban Neuquén, y uno va, a veces quiere hacer de su memoria algo prodigioso, y quiere ir reteniendo todo, y después lo apunto. No, fui y lo anoté, porque digo, si no, yo voy una vez por semana, si me pierdo la posibilidad, ahora tengo que esperar 15 días. Bueno, el objetivo es charlar contigo, que me cuentes un poquito cómo es la vida ahí en Neuquén. Con esta situación de Claro, pandemia. claro, vista Eh, la realidad que tenemos. claro, mira, vos sabés que la realidad es que acá en Neuquén yo voy siguiendo permanentemente a través de distintos medios lo que está pasando en San Nicolás y me es inevitable comparar. Nosotros, en cuanto a la evolución de esta pandemia, vamos como 2 semanas adelante de San Nicolás. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando San Nicolás tenía las prohibiciones un poco, digamos, más firmes, acá había sido un poco más laxo el tema. Incluso recuerdo que se habilitó un fin de semana las visitas, digamos, a casas particulares Ajá. de 10 personas. Obviamente eso fue un sábado, un domingo. Al lunes, martes próximo ya hubo un foco importante que se generó en el ámbito de la policía provincial y a raíz de eso volvimos para atrás. Claro, ¿Qué pasó? Esas 2 semanas San Nicolás flexibilizó un poco las medidas y luego pasó exactamente lo mismo en San Nicolás, sí. que comenzaron, que comenzaron los brotes. Para entender un poco, por ejemplo, los focos en la provincia están principalmente, Miguel, en lo que es el conglomerado centenario Neuquén y Plotier. Ajá. Eh, y bueno, después también hay una zona en lo que se conoce como la comarca petrolera, que es Plaza Huíncul y Cutralcó. Neuquén, si vamos a los números fríos, lidera este listado, tiene 2.225 casos desde el inicio Ajá. de la pandemia. Neuquén capital hablo, ¿no? ¿Y cómo lo Centenario, conceptúan? ¿Lo conceptúan como mucho, regular o poco? yo creo que hoy escuchaba también a algunos colegas, lo que ha pasado en gran parte del interior, incluso a Neuquén en este caso, es que el nivel de preparación fue mucho en cuanto a camas. Por ejemplo, acá se habilitaron espacios públicos, gimnasios se acondicionaron, pero el refuerzo de lo que son las terapias intensivas no fue a una escala como lo mismo que pasó, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires Ajá. o en el conurbano o en el denominado AMBA, ¿no? Y yo creo que por eso ahora ha cambiado un poco el humor de la dirigencia y lo que uno puede ver a través de las distintas conferencias de prensa o incluso en las redes sociales del gobernador, de la ministra de Salud, es la preocupación todo el tiempo con mensajes, o sea, recordatorios. Hay una gran campaña, incluso, digamos, a la vieja usanza de papeles en la calle, reclamando y pidiendo, obviamente, por la atención de todos los neuquinos para que no se junten, para que se salga lo menos Claro. posible. Bueno, lo mismo que pasa en todos lados, ¿no? Ahora, Pero, permitime una pregunta. Cuando ustedes se informaban un tiempo atrás, como nos pasó a nosotros, nos decían, y con fundamento, por supuesto, nadie pone en duda, que San Nicolás todavía no era una zona de circulación del virus. Ustedes claro, también lo vivieron así y después de pronto el virus aterrizó también en Neuquén. es calcado, Miguel, es calcado. Esa famosa circulación comunitaria que había casos aislados, casos que se llamaban o importados o que tenían contacto con gente que había viajado al exterior.
o que había venido, o un camionero que había estado en tal o Sí, cual lugar, donde no recuerdo puntualmente algunos casos en Chaco, que en el inicio de esta pandemia era uno de los lugares también conflictivos, pero eran todos casos aislados. Se identificaba al paciente, obviamente se lo atendía como corresponde, se aislaba el grupo familiar, se hacían los hisopados y más de ahí no pasaba. Hasta que un día llegamos a esa notificación la circulación. que dio el ministerio, claro, la circulación comunitaria del virus, y ahí ya se empezó a escalar. Hoy, por ejemplo, repasando los medios gráficos y los distintos portales de internet, hoy en Neuquén hubo 34 casos, Ah, ¿sí? 34 nuevos contagios, o sea, es un número mucho menor a lo que se venía haciendo. Teníamos casos de 100, 120 casos bueno, diarios, entonces es sí, alentador eso. sí, es alentador. Igualmente, digamos, hay una situación con el tema de las terapias intensivas. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación envió, mejor dicho, llegaron hoy aquí a Neuquén, al Aeropuerto Internacional de Neuquén, 12 enfermeros terapistas Ajá. y, y dos kinesiólogos terapistas. Vino incluso un secretario del Ministerio de Salud, obviamente con este personal que tiene la intención de reforzar un poco el personal que se encuentra, no sé, cómo decirlo, cansado, Sí, exhausto, también hay agotado, muchas están bajas, agobiados, claro, claro. claro, y también hubo muchos infectados. Todos estos enfermeros y los kinesiólogos que vinieron hoy, este personal ya fue destinado a reforzar el Hospital Castro Rendón, que es un hospital de alta complejidad y es el más importante de toda la provincia, que está aquí en Neuquén capital. Como te decía Miguel, acá el virus, como casi en todo el resto del interior del país, llegó un poquitito más tarde, en comparación con lo que pasó en San Nicolás. Se flexibilizó acá un poco antes la cuarentena, nos dejaron reunirnos algún fin de semana, como te comentaba, hubo algunos casos y después de eso marcha atrás. Ahora, en la actualidad, salimos según la terminación del DNI, obviamente salvo los esenciales. Ajá. Están prohibidos todo tipo de encuentros sociales, se pueden hacer ciertos deportes individuales y generalmente al aire libre, y los domingos se da una situación muy rara, ¿no? Que puede ser parecido a lo que sucedió en Buenos Aires con el tema de la habilitación de los locales gastronómicos. Sí, sí, sí. No te dejan salir durante la semana, o te restringen mucho, y el domingo es un día que acá la provincia ya lo implementó hace unas cuantas semanas. Está prohibida la circulación vehicular. No puedes ir en coche a ningún lado, obviamente, salvo las excepciones, y está permitido salir en familia alrededor de los 500 famosos metros alrededor Claro, del claro. domicilio. Pero te ¿Y das qué se cuenta de da? una cosa, estimado Fernando Sí, Macalusi, no ha habido un criterio general en todos lados. Yo sé que hay que diferenciar por un no, montón de no. detalles, pero hay ciertas políticas que tendrían que tener un punto de coincidencias porque las hacen más creíbles. Eso es lo que yo pienso. ¿Vos qué opinás? Y a mí me parece exactamente lo mismo. Lo que yo te decía, por ejemplo, con esta medida, salen los domingos, la gente nos agolpamos porque uno sale con familia. Yo en mi caso tengo una nena de 7 años que está en casa todos los días. Si bien tratamos de salir todos los días a hacer una actividad, el domingo se puede salir. Y la idea es que no te dejan usar los vehículos para, digamos, que no se junten gente, y vos ves lo que es el paseo de la costa acá, todo cerca, digamos, en mediaciones del río Limay, lleno de gente, cosa que Claro, se produce el efecto contrario. sí. Digamos, hay algunas cosas que yo creo que dejan a la vista justamente esto, ¿no? Parte Claro. de desconocimiento o poco fundamento, no sé. Yo No sé cómo pienso decirlo. que se cruzan muchos factores en esto. Si bien es cierto que acá ha sido muy largo comparado con otros países, esto de que la gente de pronto deje de responder a situaciones básicas como es la higiene de las manos, todo lo que Claro, sabemos, y ponga en riesgo no solamente su salud, sino la de su familia,
Es increíble, no pasa solamente acá. Hace 15 días, a esta misma hora, estaba hablando con una amiga que trabaja en un hospital en los Estados Unidos, en Nueva Ujú. York nada menos, en el lugar Claro. más crítico. Y les pasó lo mismo. Y lo Claro. contaron de a miles después. Y sí, es como todo, ¿no? En definitiva, más allá de de las prohibiciones, los permisos, lo único que cuenta es la conciencia de cada uno de nosotros a adoptar y aceptar Claro, determinadas normas que obviamente a nadie le gusta ir con la boca tapada. Nosotros los argentinos, a los argentinos somos de, digamos, de reunirnos, de comenzar. Bueno, digamos, también nos cuesta mucho claro, aceptar ese tipo de cosas y ha pasado en todo el mundo. Aquí particularmente también uno puede ver el movimiento de la ciudad capital, que es donde yo vivo, es, yo te diría, normal, salvo porque uno no ve el movimiento escolar diario. claro, acá también. El resto es exactamente lo mismo. Ahí sí, en los locales grandes, si uno va a un kiosco o a una verdulería de cercanía, es muy difícil que le pidan el DNI, pero si uno va a una gran ferretería o un supermercado mayorista o lo que fuera, sí se rige esto de la prohibición de circular pares e impares según los Claro. días de la semana. Bueno, como todo, Fernando, hay ¿y gente que reniega y gente... qué pasa si alguien quiere viajar a Neuquén, tiene una necesidad, tiene que estar especialmente autorizado, no lo dejan entrar, los mandan de vuelta porque otras provincias han cerrado cada cual por su cuenta las puertas de la provincia, ¿no? Mira, acá se había dado en un momento de esta pandemia, cuando Neuquén todavía no tenía circulación comunitaria, Cipolletti, que está acá muy cerquita de nosotros, que vendría a ser algo así como una relación Villa Constitución-San Nicolás, incluso más cerca en cuanto a la distancia, ya tenía circulación comunitaria. Entonces lo que había adoptado la provincia es un control sumamente estricto en todos los puentes que tiene de unión con esta ciudad, eh, controles que después se hicieron más laxos. Claro, Digamos, al final del día, si uno tenía que ir y tenía un permiso, iba. Lo que hacían es que tomaban la temperatura, en algunos casos, porque en otros casos ni te la tomaban ni pasaba, pero ahora eso ya está todo mucho más flexibilizado. Yo trabajo en una empresa que tiene estaciones de servicio y principalmente en una que está sobre ruta 22, como a unos 400 kilómetros de Bariloche, o sea que estamos en un paso que en otras épocas, en esta situación, sería netamente turístico. Digamos, uno ve cierto movimiento, habla con la gente y hay permisos especiales, pero digamos, vos podés circular libremente por la provincia, incluso cruzar a Cipolletti, que es Río Negro, o ir a Bariloche y demás. Hay controles que son muy laxos, la verdad. claro. No hay nada que pueda... Llegó una información días atrás, lo estaba viendo en pantalla, que una de las zonas así de la cordillera, muy ligada al turismo como lo es Bariloche, no estaba pasando un buen momento, que habían aumentado mucho la cantidad de infectados. Y la persona que escribía ese artículo, me parece que fue en Infobae, decían que habían sido errores administrativos de no difundir lo suficiente las reglamentaciones y que la gente estuviera más ubicada. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Han tenido así algún caso resonante de gente que trató de no acatar lo que le estaban indicando? Y digamos, ahora en los últimos días estuvo el caso resonante en todos los medios nacionales que pasó en el Cerro Chapelco, donde circuló lo que había sido en principio un video privado, esto es en San Martín de los Andes. eh, digamos, la ciudad de San Martín de los Andes no tenía infectados y entonces obviamente con la intención de incentivar o de darle, aunque sea a los habitantes de la ciudad de San Martín de los Andes, la posibilidad de ir al cerro y de esta manera mover un poco lo que es la gastronomía y las distintas actividades que se desarrollan alrededor del cerro. Bueno, pasó que, como todo, se fue de la mano, algo Claro, claro. que no podían permanecer, estaban todos juntos, se viralizó un video, eso le causó
digamos, la pérdida de una franquicia de parte de uno de los restaurantes que tienen ahí en la base del cerro, multas importantes. Sí, han pasado algunos casos puntuales. Más resonante es este que te menciono Claro. de San Martín de los Sí, Andes. sí, lo Y leí lo que también, sí. pasa, y lo que pasa con Bariloche, digamos, es lo que pasa también con todos los destinos, tanto Río Negro, en el caso de Bariloche, como Neuquén, tiene muchos destinos que obviamente su principal sustento es el turismo. Y Claro. el turismo quizás es la industria o una de las industrias más afectadas con toda esta situación, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial. Y obviamente la provincia está tratando de fortalecer, hizo algo que llamó microregiones, o sea, que vos podías ir a vacacionar, por ejemplo, a Villa Pegüeña, siempre y cuando seas de una localidad que no tenga circulación del virus. Claro, no, Y es para muy que vos te des una complicado. idea, claro, para que vos te des una idea, la provincia tiene 36 municipios, de los cuales 24 registraron al menos un caso. Claro, O claro, pero sea, además, es, además, es irrisorio, ¿no es cierto? La y forma de sí, componer una política de control que acaba de mencionar no tiene fundamento. Es imposible de llevar no, no, adelante. yo creo que, digamos, depende más de la necesidad de un anuncio que indique una presencia o un no olvido de parte de la clase política para ciertos sectores llevan a este tipo de situaciones. Le digo a los oyentes que seguramente te han identificado tu voz porque tenés un tono muy particular en la voz, Fernando Macalusi, que Fernando, que trabajó varios años aquí como periodista, luego de haber cursado la carrera, un día desembarcó, no sería la forma correcta, sino que directamente llegó a Neuquén. Y hay una señorita que lo preocupa mucho, que tiene 7 años. ¿Cómo se llama? Amalia, Amalia. Amalia, mi hija Amalia. Amalia. ¿Cómo es Amalia? Amalia es una gordita hermosa, por suerte saca muchas cosas de su madre, es una niña muy inquieta, cariñosa. Bueno, ¿qué va a decir un padre de su hija No, de 7 no, años? no, Imagina. pero es una buena descripción. Y ella te Sí. hace muchas preguntas en torno de todo lo... Porque me imagino que en familia se comentan todos este tipo de cosas que van pasando, fundamentalmente aquellas que se pueden hablar delante de los niños, ¿no? Sí, 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 tiene la particularidad, eso creo que lo sacó a mí, esa curiosidad constante, pregunta todo, nosotros la verdad que no ocultamos nada, ella tiene una realidad que va a segundo grado, empezó segundo grado con toda la energía que empiezan los chicos, imagínate que a los días tuvo que empezar a tomar clases desde casa, o sea que ella está al tanto absolutamente de Claro. todo, obviamente uno ciertas cosas trata de maquillarla, pero no, sabe, incluso sabe lo que pasa en San Nicolás, lo que pasa en La Pampa, digamos la otra parte de la familia es pampeana, por lo tanto está súper al tanto de todo y preocupada Mira vos, ¿eh? por ver cuándo puede volver a clase, que me parece, según lo que nos dijeron en reunión de padre ayer, no va a suceder seguramente Sí, hasta yo fin de creo año. que coincido contigo porque acá se habló lo mismo y ya desde la provincia misma destacaron que no pensaran así a futuro porque no había posibilidades. Ahora, el No, grado de conectividad que tienen ustedes allí es importante porque por ello tu hija Amalia pudo haber estudiado todos estos meses. sí, sí, bueno, nosotros, digamos, tenemos aquí en la capital un buen grado de conectividad, podríamos decir. La provincia tiene algunos altibajos en zonas un poco más alejadas, pero digamos, se hizo hace un tiempo y se sigue trabajando en eso, un tendido muy importante de lo que es fibra óptica y llevó conectividad a distintos puntos de Ah, la bueno, provincia. claro. Y puntualmente acá, bueno, nosotros sí, Amalia tiene clases, digamos, a través De Zoom. de internet. No, no, ellas usan otra plataforma que es Google Meet, que Ajá. es
una plataforma similar que es de Google y que, bueno, el colegio al que ella va, que es un colegio privado, bueno, nada, da tres o cuatro clases por día presenciales, digamos, con la seña en la pantalla, y después, bueno, tareas y demás, así Claro. que mamá y papá también hacen Claro, de claro, maestros un poco. eso te iba a preguntar, vos y tu esposa tendrán Sí, que trabajar parejito al lado de ella, ¿no? Para por lo menos clarificar alguna cosa o hasta aprender algo que ella les pueda decir que haya conocido. sí, sí, sin duda. Yo creo que lo más lindo, si se puede rescatar algo de toda esta situación, no sé, yo creo que ella no va a olvidar este año que no fue al cole y nosotros no vamos a olvidar que aprendió a escribir en cursiva por nosotros, digamos. Mirá vos, qué No, bárbaro. nos va a quedar eso, nos va a quedar eso. Qué Al bárbaro. principio No, pero de además al principio, si es así inquieta, averiguadora, sí, quiere decir sí, que le gusta la investigación. Ya veo para qué lado va a orientar cuando sea el sí, momento de que se seguir una carrera. Decime, Neuquén Capital sí. tiene un poder industrial importante. ¿Cuáles son, y ya hablando de la provincia, las riquezas mayores que puede y explota Neuquén? Mira, Neuquén, digamos, es básicamente petróleo. No te sabría decir un porcentaje, pero es petróleo todo. Tenemos Vaca Muerta. Aquí en la ciudad de Neuquén, propiamente dicho, están las bases de las grandes petroleras, están un cúmulo de empresas de servicios que están abocadas directamente a la industria del petróleo. Y después abriendo un poco más el abanico, pegado al petróleo, la otra industria importante es el turismo. Claro. O sea, hay muchos destinos turísticos en la provincia y después, no sé en cuanto a capacidad, digamos, pero como pasa en casi todas las provincias, la otra industria es el empleo público, Sí, sí, sin básicamente. duda, sin duda. Eh, en ese orden podríamos hacer un pantallazo y después, bueno, obviamente tiene una actividad privada y mercantil, digamos, muy Muy importante importante. relacionada a toda capital, ¿no? O sea, un Claro. movimiento muy importante en ese sentido. Cómo están en materia de seguridad, Fernando? Eh, Mira, yo te puedo decir que si uno, si uno revisa como hago yo a diario, que es una costumbre y que escucho radio y demás, hay hechos de inseguridad, claramente, hay zonas más complicadas como en todos lados, pero debo decirte que afortunadamente estamos muy lejos Ajá. de lo que Bueno, está pasando en, no sé, bueno, en otras eso. partes del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, 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 Suceden cosas, pero bueno, cuando uno lo compara, evidentemente salimos favorecidos en ese sentido. la gente de Neuquén, los nacidos, fueron siempre receptivos, cordiales de la gente que fue a vivir allí. Sí, sí, digamos, es muy difícil, o mejor dicho, vamos a darlo vuelta, es muy fácil cuando uno se pone a hablar con alguien que vive en Neuquén, que no sea de Neuquén. La Ah, mayoría somos de otros lados y que hemos decidido migrar a Neuquén para hacer tal o cual cosa. Generalmente pasa en la industria del petróleo, tenés gente hasta de otros países, no sé, yo mismo en mi ambiente de trabajo tengo gente de Buenos Aires, de Formosa, de Salta, de Capital, obviamente hay gente de la zona, pero hay mucha gente que venimos de otros lados ah. Y y ha son bien sido así a lo recibidos. largo del tiempo. Y son bien recibidos. Tengo el tiempo Sí, nada más sí, para dos preguntitas cortas. diga. Este, hablando recién, bueno, de la gente que son receptivas del... ¿Qué pasa con Vaca Muerta? Porque las informaciones han sido un poco cruzadas y opacadas últimamente. No se habla cuando hasta hace meses nada más era la gran esperanza. Claro, sigue siendo la gran esperanza, lo que pasa que a esa esperanza, digamos, el tema del dólar, el precio del crudo y demás, hace que haya complicado un poco la situación de inversión. Obviamente
tenemos que relacionar inversión con actividad. Esto, además de la pandemia, ya desde diciembre hubo, mejor dicho, una baja muy importante en la actividad en la zona, y que se está intentando reactivar. Ajá. Acá nosotros nos enteramos de reuniones. Ahora, por ejemplo, el nuevo secretario de Energía a nivel nacional es neuquino, Bueno. Darío Martínez, un hombre del sector kirchnerista, si se quiere. Bueno, inmediatamente él asumió hace unas pocas semanas. Es como que empezó A reactivar. a surgir distintas reuniones. El gobernador se reunió con la gente de Pan American Energy, acordó con el sindicato y con YPF que iban a salir tanta cantidad de equipos, se llaman al campo, son equipos de explotación, y eso hace como que empiece a girar un poco la rueda. Yo creo particularmente que estamos bastante lejos de esto que decía vos, que es que era la esperanza. Si bien el recurso sigue estando, depende exclusivamente de esa burbuja que es la economía mundial y que hace que las cosas vayan para un lado o para el otro. Sin duda, y que se manejen políticas honestas y directas a la producción. Bien, sí, Fernando Macalusi. Talla mucho el gremio y demás. Claro, Fernando Macalusi, que usted lo recuerda, trabajó varios años aquí como periodista. Esta sí es la última. ¿Periodismo nada desde que estás en Neuquén? Nada, Miguel, la verdad que he despuntado el vicio con esta, creo que fue la segunda llamada que me haces, y bueno, por ahí charlando con amigos y con colegas. La parte de aire, nada, todo informativo, todo el tiempo. Uno tiene como esa adicción de saber qué pasa. Claro. Pero más allá de eso, en Neuquén no, me he dedicado a otra cosa, con mucho gusto, aprendiendo cosas nuevas. Y no, ha quedado por el momento como un buen recuerdo, pero yo sigo poniendo profesión periodista igual. Está bien, está bien. Me anoto en algún lado. Fernandito, te dejo un fuerte abrazo, no cortes la comunicación, por favor, y cariños a tu esposa y un beso grande para tu niña. Un abrazo, Miguel, muchas gracias por llamar.